Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Mirad qué cupcakes que he preparado hoy de calabaza. Quedan súper esponjosos, parecen nubes, y he preparado un frosting de queso que está espectacular. Así que sin más, aquí os dejo los ingredientes. Vamos a necesitar 225 gramos de harina común todo uso, 200 gramos de azúcar moreno, 400 gramos o lo que es lo mismo una lata de puré de calabaza. Lo podéis comprar o si tenéis calabazas lo podéis hacer vosotros mismos. Asáis la calabaza y con la carne hacéis un puré. 120 ml de aceite de girasol, 3 huevos, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharada de polvos de hornear, una cucharada de pumpkin spice, son las especias típicas para hacer los postres de otoño. Llevan canela, clavo, nuez moscada y jengibre. Aparte, yo le he añadido una cucharadita más de clavo y una cucharadita más de jengibre, una cucharadita de sal y una cucharada de esencia de vainilla. Y van a ser unos cupcakes muy sencillos de preparar porque lo vamos a añadir todo de una vez en el mismo bol. Como veis, ya le he añadido la harina, le estoy agregando el azúcar moreno, ahí va los polvos de hornear, el bicarbonato de sodio. Como veis, primero estoy agregando todos los secos. Esta es la cucharada de pumpkin spice, jengibre, el clavo y por último la sal. Y ahora simplemente vamos a mezclarlo todo bien, que quede todo bien integrado y que no queden grumos. Una vez todos los ingredientes secos están bien mezclados, le vamos a agregar los ingredientes líquidos. Empezamos, como veis, con el puré de calabaza y repelamos bien para que no nos quede ni una gota. A continuación le agregamos el aceite de girasol. Agregamos también los 3 huevos y la cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo todo bien. No os podéis imaginar lo sencillo que es preparar estos cupcakes. Ya veis que ni he tamizado la harina. Simplemente hemos agregado todos los ingredientes juntos y nos va a quedar una masa como si fuera una mousse. Y los cupcakes van a quedar muy esponjosos. Como veis, he mezclado un poquito primero los ingredientes líquidos y ahora ya los vamos a mezclar con los ingredientes secos. Y mirad con qué poquito tiempo se mezcla todo bien. Si hace falta nos ayudamos con una espátula y ya tendremos la masa lista. Una vez listo, mirad, aquí tengo ya mis pirotines, los papelitos para magdalenas, que los míos son de Halloween, Dráculas y estas cosas. Y nada, lo más sencillo, poner toda la masa en los cupcakes. Y si os fijáis, la masa queda como una mousse. Y esto nos va a dejar los cupcakes súper esponjosos. Damos unos golpecitos para que se asienten bien y ya los llevamos al horno que tenemos precalentado a 180 grados durante 20-25 minutos. Los míos tardaron 23 minutos. Una vez listos, mirad, aquí está el resultado. Obviamente si os ha sobrado más masa, pues seguís haciendo más cupcakes. Los vamos a dejar enfriar encima de una rejilla. Mientras se enfrían, vamos a preparar un frosting de queso. Vamos a necesitar 200 gramos de azúcar glass o azúcar impalpable, 150 gramos de mantequilla que tiene que estar a punto pomada, bien blandita, 220 gramos de queso crema que también tiene que estar bien blandito, así que dejarlo fuera de la nevera una hora antes, una cucharadita de esencia de vainilla, una pizca de sal, la ralladura de una naranja, que esto le va a dar un toque increíble, y opcional si tenéis unos sprinkles de Halloween
o algún adorno de Halloween decorativo. Empezamos batiendo bien la mantequilla hasta que nos quede súper cremosa. En este punto le vamos a agregar el queso crema, que recordad que tiene que estar también bien blandito para que se pueda batir bien. Una vez el queso y la mantequilla están bien integrados, le vamos a añadir una pizquita de sal. Un poquito solo, no hace falta mucha. Mezclamos un poquito más. Y le añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y la ralladura de la naranja. Y ya por último le vamos a agregar el azúcar glass. Se lo podéis agregar todo de una vez o en 2 o 3 veces, como queráis. Yo lo voy a agregar en 2 veces. Mezclamos bien y una vez ya esté todo bien mezclado y bien integrado, lo colocamos en una manga pastelera y ya lo tendremos listo para decorar los cupcakes. Y mirad qué bonita se ve la crema de queso y de mantequilla. Si veis los trocitos de naranja que se aprecian, le da un toque muy bonito y un sabor espectacular. Y que sepáis que también podéis utilizar ralladura de mandarina. Por si no tenéis de naranja, la de mandarina también funciona súper bien. Y una vez listos, ya toca el momento de decorar. Los podéis dejar así sin decoración, que quedan también muy bonitos con las motitas de ralladura de naranja. O los podéis decorar como voy a hacer yo, pues con sprinkles de Halloween. Eso ya a vuestro gusto. Y aquí ya tengo todos los cupcakes preparados. Bueno, me han salido más, pero estos son los que de momento he decorado. Y yo voy a probar uno ya porque mirad qué pinta que tienen. Desde que han salido del horno, el olor me estaba mortificando. El olor de la pumpkin spice. Mirad qué ricos que están. Y mirad, si apreciáis lo suaves y lo blanditos que están. Bueno, aquí ya os dejo con otra receta de Halloween. Le podéis dar un like si os ha gustado y os podéis suscribir al canal. Os lo vais a pasar muy bien preparándola y sobre todo a los niños les va a encantar. Así que espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.